Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie con el objetivo de conocer el origen de las leyes atribuidas al Dios Toro Yahvé. Estamos examinando los 10 mandamientos registrados en el libro de Deuteronomio, la versión más antigua del Decálogo que pertenece a la tradición de la antigua Israel o Reino del Norte. Recuerde que en la fase posexílica, los sacerdotes judaítas se apropiaron de los escritos religiosos del Reino del Norte, la adaptaron a su nueva creencia basada en la doctrina del profeta persa Zoroastro y sustituyeron los nombres de las deidades de la antigua Israel por el Dios Yahvé. Dicho esto, examinemos el quinto mandamiento, Deuteronomio 5:12. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Antes del cautiverio babilónico, el pequeño reino de Judá fue vasallo de sus vecinos más fuertes, quienes mantenían en Judea un contingente para controlar al pueblo sometido. Ese largo periodo bajo el yugo de diferentes potencias extranjeras dejó sus huellas en el pueblo, al transformar en una sociedad multicultural que diluía la identidad étnica de los judaítas. Al mismo tiempo, desarrollaron un sentido de impotencia e inferioridad. A esa dolorosa experiencia del pasado obedece la ideología de considerarse un pueblo único, con características únicas como la religión, la vestimenta y alimentación, y la obligación de guardar sus creencias y tradiciones, de mantener su identidad, es decir, de no adoptar las costumbres de las naciones extranjeras, a las que denominan Goyim, término que no se tradujo al español porque significa bestia o animal y que los traductores sustituyeron por el término gentiles, para ocultar la imagen del pueblo que se cree santo y puro. En el Talmud es mencionado que solo los israelitas son seres humanos y que los demás somos bestias o animales. Esa actitud despreciativa de los judíos hacia el extranjero fue adoptada por los Estados Unidos, quienes superaron ampliamente a los judíos al definir al extranjero con el sustantivo despectivo alien, que significa extraño o extraterrestre, es decir, alguien que ni siquiera es de este mundo. Así que ambas naciones se caracterizan por la cultura discriminatoria, en que además de promover la ideología de ser una raza superior, también se definen como raza única. De modo que el sentimiento de inferioridad impulsó al régimen sacerdotal judaíta a construir una identidad que demuestra la absoluta diferencia entre sus creencias y la de los pueblos vecinos. Y en ese contexto se encuentra la observancia del día de reposo o descanso, que ordena guardar el día de reposo para santificarlo. En la Biblia hebrea se emplea el sábado y el día de reposo como sinónimos del término hebreo sabbat, que significa descansar o cesar de trabajar. Pero este mandato es apenas la oficialización de una costumbre antigua, que fue elevada a la categoría de orden divino. El objetivo del mandamiento se establece en Deuteronomio 5, 13 y 14. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni animal, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. El número 7 tenía significado especial en el antiguo Israel y sus vecinos del antiguo cercano oriente. Muchos ritos, festividades y actividades simbólicos duraban 7 días. El mandamiento es de origen sociológico, donde el objetivo del autor es que el séptimo día toda la población interrumpa sus labores para descansar, ya que obliga a todos los miembros de cada familia, a sus compatriotas esclavos, a los animales de tracción y de carga y al extranjero que vive bajo su techo, un eufemismo para el esclavo extranjero. El autor expone su argumento en Deuteronomio 5:15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. El argumento del escritor es que en Egipto no tuvieron descanso, pero que ahora Yahvé les concede un día para descansar. Sin embargo, en la leyenda del Éxodo, este argumento sociológico fue sustituido por una justificación teológica.
Éxodo 31, 16, 17 dice lo siguiente: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. En esta nueva versión del mandamiento, el día de reposo resulta de la versión hebrea de la leyenda de la creación, cuando el dios mitológico Yahvé crea la nación posexílica en una semana. Y al concluir su arduo trabajo en 6 días, empleó el séptimo día para darse un merecido descanso. Con esta historieta hebrea como argumento, el régimen sacerdotal judaíta establece como día de descanso nacional el séptimo día de la semana. Además, el mandamiento constituye una señal entre la deidad taurina y su pueblo, una señal que le identifica como propiedad de Yahvé en virtud de haber creado a la nación posexílica. Por tanto, al ser criatura de la deidad, desde ese momento y para siempre, el pueblo deberá reposar el séptimo día como señal de pertenencia al Dios Yahvé. Una vez designado el día de reposo semanal obligatorio, se establece la pena al infractor. Éxodo 35, 2. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día será sagrado para ustedes. Día de descanso completo en honor de Yahvé. Cualquiera que trabaje ese día morirá. Esta es la característica que mejor distingue al Dios Toro Yahvé, la sentencia de muerte. Pero no se aflija, porque a esta deidad mitológica que se alimenta de la sangre de los animales y de la sangre de su pueblo, la propaganda sacerdotal judaíta de un plumazo lo transforma en un Dios misericordioso y amplio en perdonar. Es que el carácter de Yahvé varía de acuerdo con las intenciones del régimen religioso. Cuando se establece una ley que beneficia al clan judaíta en el poder, Yahvé es un tirano. Pero cuando se trata de atender a las necesidades del pueblo, Yahvé es manso y paciente. Es el típico comportamiento de un gobierno dictatorial. Así que no se engañe, porque Yahvé es solo un muñeco operado por ventrílocos religiosos hasta nuestros días. Otro detalle importante en este texto es la intención del autor. La intención es que el día de reposo es en honor de Yahvé para abocarse a las actividades religiosas obligatorias programadas por los escribas y fariseos. Dicho de otro modo, en el séptimo día el pueblo será alienado con la doctrina que mantiene al pueblo sometido, de modo que continúan sirviendo a los intereses de la élite religiosa esclavista como si estuvieran sirviendo a Yahvé. Así que no es un día de reposo, sino un día de repaso, día de lavado cerebral supersticioso. Jeremías afirmó que la causa de la caída de Judá fue la violación de este mandamiento. Jeremías 17, 22 y 23. No saquen tampoco ninguna carga de sus casas en el sábado, ni hagan en él ningún trabajo. Conságrenme el sábado tal como se los ordené a sus antepasados. Pero ellos no me hicieron caso ni me obedecieron, sino que fueron tercos y no quisieron obedecer ni escarmentar. Mientras los sacerdotes judaítas atribuían al pecado del pueblo la caída del reino de Judá, el profeta Jeremías acusa a la clase sacerdotal de haber pecado contra Yahvé, puesto que solo la élite religiosa fue llevada cautiva a Babilonia. Los sacerdotes exigían al pueblo el cumplimiento del día de reposo cuando ellos mismos la violaban, conforme a la denuncia de Jeremías, de que los religiosos no quisieron obedecer al Dios de su devoción y que ni el castigo les sirvió de escarmiento. Así comprobamos una vez más que las leyes impuestas por los poderosos solo sirven para controlar mental y conductualmente a los débiles, es decir, al pueblo, mientras que ellos violan sin rubor ni pudor, y aunque el mandamiento prevé la pena de muerte para quien viole el día de reposo, ningún sacerdote fue muerto por haber pecado contra la ley de Yahvé. El profeta Ezequiel también apunta en la misma dirección de Jeremías. Ezequiel 22, 6 al 8. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti,
al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Al igual que Jeremías, Ezequiel también acusa al régimen religioso de violar el día de reposo semanal obligatorio. Pero a diferencia de Jeremías, Ezequiel imputa otro grave delito a los sacerdotes judaítas, el asesinato con premeditación y alevosía, y que el abuso de poder se aplicaba con violencia a los extranjeros, a quienes llaman gorgín o bestias, y a los huérfanos y a las viudas les asaltaban despojándoles de sus bienes patrimoniales. Cada uno de sus líderes actuaban según su cargo, es decir, según el poder que le confería su cargo. Además, no respetaban el día de reposo obligatorio establecido para honrar al Dios Yahvé. Los sacerdotes, por su parte, en vez de cumplir el mandamiento del día de descanso obligatorio, ignoraron olímpicamente. Note el sarcasmo del profeta al decir que del día de reposo apartaron sus ojos, es decir, que prefirieron mirar a otro lado. Muy bien, además de los días de descanso semanal obligatorio, los sacerdotes judaítas establecieron 7 sábados ceremoniales por año, todos incluidos en el calendario litúrgico. En el mes primero del año, el descanso religioso es para celebrar la fiesta de los panes sin levadura en honor al Dios Yahvé. Levítico 23, 6 al 8. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis pan sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días de ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. El número 3 y el número 7, ambos son números cabalísticos que están en toda la extensión de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Note que el número 7 se repite 3 veces, una combinación que aparece con frecuencia en varios libros de la Biblia. Las fiestas religiosas al principio eran fiestas relacionadas con los periodos agrícolas, con el ciclo lunar y solar. Y con el tiempo, los sacerdotes judaítas convirtieron en festividades religiosas y finalmente en eventos mandatorios exigidos por el régimen religioso en nombre de la deidad mitológica Yahvé. La fiesta de los panes sin levaduras era una celebración que duraba una semana, del 15 al 21 del mes de Nisán. El mandamiento establece que el primer y el séptimo día de reposo son de santa convocación. Ya en la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las 7 semanas, Levítico 23, 20 al 21 dice lo siguiente: y el sacerdote lo presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote, y convocarás en ese mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. 50 días después de la fiesta de las primicias, al final de la cosecha de trigo, el pueblo debía celebrar la fiesta de Pentecostés trayendo la mejor gavilla obtenida en la primera cosecha de la temporada. Y el sacerdote oficiante la mecía ante el Dios Toro Yahvé. Es un día de reposo en que no se hace ningún trabajo y las generaciones futuras deberían celebrarla del mismo modo. En la fiesta de las trompetas o Rosh Hashanah, Levítico 23, 23 al 24. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. La fiesta de las trompetas se celebra en el primer día del mes Tishri, el séptimo mes del año religioso y el primer mes del año civil en el calendario judío. En ese día se tocan las trompetas para llamar al pueblo en una santa convocación. Es un día de reposo, donde el empleo de las trompetas o sofar o cuerno de carnero
le recuerda al pueblo que la fiesta es en honor del dios toro Yahvé. En el día de la expiación o Yom Kippur, Levítico 23, 27 y 28. A los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en ese día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. A los 10 días del mes séptimo se celebra el día de la expiación y será día de reposo, por lo cual no se debe hacer ningún trabajo. En la fiesta de los tabernáculos o Sukkot, Levítico 23, 34 y 35. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días del mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. En el día 15 del mes séptimo arranca la fiesta de los tabernáculos, celebrada durante 7 días. El primer día de la fiesta ningún trabajo se hará, porque es declarado día de reposo. Note que las festividades más importantes se realizan en el mes séptimo y la celebración dura 7 días. El número cabalístico 7 domina las festividades religiosas judías. Cabe destacar que los sábados ceremoniales podían caer en cualquier día de la semana y de vez en cuando coincidían con el sábado semanal. Además de los sábados semanales y anuales, cada 7 años había un año sabático, durante el cual la tierra no se labraba. Cada 50 años se proclamaba un jubileo que duraba un año, durante el cual las propiedades volvían a sus dueños originales. Muy bien, veamos ahora el origen de este mandamiento. La Enciclopedia Universal Judía afirma que el Sabbat o día de reposo se originó por la fase lunar en el calendario babilónico, que contenía 4 semanas que terminaban en sábado. Además, el calendario mesopotámico contenía festividades de novilunio y plenilunio. La fiesta de plenilunio se celebraba el día 15 de cada mes y el nombre de la festividad es Zapato, una palabra acadia de donde proviene el término hebreo Sabbat. Un texto de la Biblioteca de Asurbanipal llama a este día el día para descansar el corazón. Y el mito de la creación babilónica, el Enuma Elish, describe cómo el dios Marduk nombró al dios lunar Nanar como la joya de la noche, para fijar los días y la periodicidad de los 7 días del mes. He aquí un fragmento del poema Enuma Elish, tomada de la tablilla número 5. Brilla sobre las tierras al inicio del mes, resplandeciente con cuernos por 6 días. En el séptimo día la corona estará en la mitad del tamaño. En el 15º día, a mediados de cada mes, se pondrá su oposición. Cuando Shamash te ve en el horizonte, disminuye en las etapas apropiadas y brilla al revés. En el 29º día, no acercarse a la senda de Shamash. El día 30, párate en conjunción y rivaliza con Shamash. La influencia de la cultura mesopotámica en la nación de Israel es indiscutible. Esta influencia se inició con las incursiones, de los ejércitos neoasirios y neobabilónicos en el Levante meridional en los siglos VII y VI antes de la era común. Pero el contacto más directo y sostenido con la cultura mesopotámica se inició después de la conquista de Judá, en el año 587 antes de la era común. Los antropólogos y arqueólogos atribuyen la semana de 7 días a los sumerios y babilonios, quienes dividían el año en semanas de 7 días cada una, uno de los cuales designaban como día de recreo. Este día se consideraba ritualmente impuro y se prohibían ciertas actividades. Los babilonios daban a cada uno de los días el nombre de uno de los 5 cuerpos planetarios que conocían, a saber, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y el dios Sol y la Luna, costumbre que adoptaron más tarde los romanos. Los romanos adoptaron una semana estricta de 7 días bajo el emperador Constantino en el año 321,
y designó el domingo como el primer día de la semana. Tomando como base al judaísmo, se aceptó la idea de un día de descanso y su observancia en otras religiones, el domingo en el cristianismo y el viernes en el islamismo. Muy bien, antes de terminar, veamos cómo el cristianismo reinterpretó las fiestas religiosas judías y relacionó cada una de ellas con la figura teologizada de Jesús el Galileo. Efesios 5:2 escribe Pablo: Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En la fiesta judía de la expiación es sacrificado un chivo expiatorio para que Yahvé perdone los pecados del pueblo cometidos durante el año fenecido. En el cristianismo se sacrifica un ser humano para que el Dios Padre perdone los pecados cometidos en el pasado, los del presente y los que se cometerán en el futuro. El Cristo de Pablo es el sacrificio perfecto, porque fue una sola vez y su efecto dura para siempre. Primera Corintios 5:7 dice Pablo: Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El apóstol Pablo afirma que la figura del Cristo de su producción representa la fiesta de la Pascua judía, donde su Cristo representa al Cordero inmolado por todos los cristianos, porque su sangre derramada en la cruz fue reconocida y aceptada por el Dios Padre. Primera Corintios 15, 20 y 23 respectivamente. Sigue escribiendo Pablo: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El apóstol afirma que la figura del Cristo de su creación representa la fiesta judía de las primicias al presentar al Galileo resucitado como la primicia para el Dios Padre, porque fue el primero de ser levantado de la tumba, el primero en resucitar de los muertos. Note cómo el apóstol adapta la celebración a su personaje. La fiesta de las primicias, la fiesta es, perdón, de las primicias, y en vez de emplear el singular, la primicia, que sería apropiado para una sola persona o una gavilla, el apóstol intencionalmente emplea el plural para sustituir la festividad judía. 50 días después de la fiesta de las primicias, al final de la cosecha de trigo, el pueblo debía celebrar la fiesta de Pentecostés o de las 7 semanas. Hechos 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En la fiesta judía de Pentecostés, el pueblo llevaba sus mejores gavillas de la primera cosecha del año. En el cristianismo, la fiesta de Pentecostés representa las primeras personas convertidas en la primera cosecha. En la fiesta judía, el pueblo escoge lo mejor de su cosecha para ofrecer a Yahvé. En el cristianismo, el Dios Padre elige lo que a sus ojos son los mejores para su rebaño. Esta ideología de los elegidos por el Dios Padre se emplea para incorporar a la gente a la religión cristiana. Primera Corintios 5:8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Jesús dijo: Yo soy el pan de vida. El apóstol afirma que la figura del Cristo de su elaboración representa la fiesta judía de los panes sin levadura, donde aclara que es una celebración sincera y verdadera, y no como el judaísmo, al que se refiere como la vieja levadura, llena de malicia y maldad. Primera de Tesalonicenses 4:16 escribe Pablo: El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En la fiesta judía de las trompetas
se tocaba el cuerno de carnero para avisar al pueblo de la Santa Convocación. En el cristianismo, quien toca la trompeta es el Cristo de Pablo y la trompeta es del Dios Padre. Con el sonido de la trompeta, Cristo convocará a todos los muertos quienes en vida siguieron al Cristo de Pablo. La fiesta judía de las trompetas será una asamblea del pueblo escogido que se presenta delante del sumo sacerdote en la tierra prometida. En el cristianismo es la asamblea del pueblo redimido que se presenta delante del último y eterno sumo sacerdote, Jesús el Galileo, en el cielo prometido. La fiesta judía de las trompetas se realizaba cada año y duraba 7 días. En el cristianismo de Pablo se realizará una sola vez, pero la fiesta será por toda la eternidad. Siendo así, concluyo la exposición con la afirmación del escritor francés François de la Rochefoucauld. Cuando no se encuentra descanso en uno mismo, es inútil buscarlo en otra parte. Agradezco su amable atención. Reciba un fraterno abrazo y hasta la siguiente exposición.